Comenzamos con la tutoría número 3 de la materia. Este día vamos a ver la unidad 3 que trata sobre funciones y gráficas. Para iniciar, veamos el siguiente ejemplo. Localice y tenemos 3 puntos. Punto A, menos 1, menos 3. Punto B, 6,1. Y el punto C, 2, menos 5. Y demuestre que el triángulo, que es un triángulo rectángulo. Para comenzar, vamos a ubicar los puntos en el plano cartesiano. En la tutoría de repaso número 3 estuvimos viendo lo que es un plano cartesiano que está compuesto por el eje de las X y el eje de la Y. En la intersección de ambas rectas perpendiculares se encuentra el origen o el punto 0,0. Entonces, a partir de ello, podemos ubicar los diferentes puntos. En este caso, el punto A, menos 1, menos 3, nos indica que menos 1 va a estar en X y menos 3 en Y. Entonces ubicamos acá punto menos 1,3. Acá está al revés, pero es menos 1,3. Luego tenemos el punto B que es 6,1. 6 puntos en X y 1 en Y. 6,1. Y por último el punto C que es 2, menos 5. 2 puntos en X y 5 en Y en la parte negativa. 2, menos 5. Y ahí unimos los puntos. Pero se viendo que demostremos que los puntos forman segmentos de tal manera que sea un triángulo rectángulo. Para ello nos vamos a auxiliar de la fórmula de distancia entre puntos. Y comenzamos por el punto A, B. Para la distancia del punto A hacia el B, vamos a hacer la resta de la coordenada X en A menos la coordenada X en B, elevado al cuadrado. Entonces tenemos coordenada X que es menos 1 y la coordenada X en B es 6. Menos 1 menos 6 elevado al cuadrado. Luego más la diferencia entre la coordenada Y del punto A con la del punto B. Menos 3, menos 1 elevado al cuadrado. Haciendo las operaciones y esta expresión la dejamos en una raíz. Haciendo las operaciones nos queda que menos 6 menos 1 menos 6 es menos 7 al cuadrado. Más menos 3 menos 1 es menos 4 al cuadrado. Haciendo la operación nos queda que la distancia entre el punto A con el B es de raíz de 65. Ahora la distancia del punto B con C. Hacemos el mismo procedimiento. Coordenada X en B menos la coordenada X en C. Tenemos que la coordenada X en B es 6 y la C es 2. 6 menos 2 al cuadrado más la diferencia de las coordenadas Y de ambos puntos. Coordenada Y en B es 1 menos 5. 1 menos 5 y se eleva al cuadrado. Nos da como resultado raíz de 52. Y por último, debemos de determinar la distancia entre A con C, que es este segmento de recta que tenemos. Nos queda menos 1, menos 2 en la parte de X y la elevamos al cuadrado, más la diferencia de las coordenadas Y de ambos puntos. Menos 3 menos 5 elevado al cuadrado. Haciendo la operación nos queda que menos 1 menos 2 al cuadrado es menos 3 al cuadrado, más menos 3, y aquí menos por menos nos da más, menos 3 más 5 es 2, 2 elevado al cuadrado. Entonces tenemos raíz de menos 3 al cuadrado más 2 al cuadrado es igual a tener raíz de 13. Ahora que ya tenemos la distancia de los tres segmentos,
vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Y en el caso vemos acá la diferencia o la distancia que hay entre A con B es de raíz de 65. Como es la mayor, va a ser la hipotenusa. Distancia de A con B elevado al cuadrado es igual a tener dos segmentos de recta. La distancia de B con C al cuadrado más la distancia de A con C. Si nos fijamos acá, ese segmento de recta de A con B, y aquí tenemos B con C y A con C. Sustituimos estas fórmulas por el resultado que nos dio en la presentación. En esta presentación, raíz de 65 al cuadrado es igual a tener distancia de B con C, que es raíz de 52, y la distancia de A con C, que es la raíz de 13, que es la que calculamos. Como el teorema de Pitágoras nos indica que la hipotenusa va a ser elevado al cuadrado y va a ser igual a cateto opuesto por cateto adyacente al cuadrado. Entonces, elevamos al cuadrado cada uno de los términos y se nos elimina la raíz. Nos queda 65 es igual a 52 más 13. Haciendo la operación en el lado derecho nos queda 75 y vemos que se cumple esa igualdad. Por lo tanto, se comprueba que se trata de un triángulo rectángulo. Veamos este segundo ejemplo. ¿Para qué valores de A la distancia entre los puntos A,3 y 5,2A es mayor que la raíz de 26? Este problema está relacionado con desigualdades y con la fórmula de distancia entre puntos. Entonces, primero obtenemos la distancia que hay entre el primer punto con respecto al segundo. Y para ello utilizamos la fórmula que vimos anterior. Esta fórmula de acá, tenemos dos puntos y sacamos la diferencia de las coordenadas en x al cuadrado más la diferencia de la coordenada en y al cuadrado. Y a eso le colocamos la raíz, un radical. Entonces ponemos raíz de coordenada en x, a menos 5 elevado al cuadrado, más ahora las coordenadas, diferencia de coordenadas en y, 3 menos 2a elevado al cuadrado. Y como el enunciado nos dice que valores de a, la distancia entre dos puntos, es mayor que raíz de 26. Entonces colocamos mayor que raíz de 26. Como tenemos acá dos radicales, tenemos dos raíces al cuadrado, dos raíces al cuadrado, entonces tenemos que elevar ambos lados a una potencia 2 para eliminar la raíz al cuadrado, la raíz cuadrada. Entonces nos queda, elevando al cuadrado cada uno de los términos, que cancelan las raíces, y nos queda a menos 5 al cuadrado más 3 menos 2a al cuadrado mayor que 26, porque esta raíz se elimina con la potencia 2. Desarrollamos el binomio al cuadrado de ambos términos y nos va a quedar a al cuadrado menos 2 veces el primer el segundo, que es 10a, más el cuadrado del segundo término. Lo mismo con esa diferencia de binomios que tenemos acá. 9 menos 12a más 4a al cuadrado es mayor que 26. Quitamos los paréntesis para operar términos semejantes y nos queda a al cuadrado menos 10a más 25 más 9 menos 12 más 4a al cuadrado son mayores que 26. Eliminando y operando términos semejantes nos queda a cuadrado más 4a al cuadrado es 5a al cuadrado, menos 10a menos 12a es menos 22a, y 9 más 25 nos va a dar como resultado 34. Y aquí en el lado derecho de la desigualdad se mantiene el 26. Ahora pasamos este 26 al lado izquierdo a operar y nos queda como resultado 5a al cuadrado menos 22a más 8. Este 8 se obtiene de operar 34 menos 26. Y la desigualdad se mantiene mayor que 0. Como hemos visto, esta desigualdad es una cuadrática, entonces debemos de
utilizar un procedimiento para encontrar las soluciones de esa cuadrática, de esa expresión cuadrática, y para ello utilizamos la fórmula de la cuadrática, que dice que menos b es mayor que la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Vamos a encontrar las posibles soluciones de a. O en este caso, no solo debemos delimitar o encontrar las soluciones de a, sino que a partir de ello vamos a elaborar una tabla de signos para encontrar las soluciones de esta desigualdad. Entonces nos queda, en el caso de menos b es menos 22 menos, paréntesis, menos 22 más o menos la raíz de b al cuadrado, que es menos 22 al cuadrado menos 4ac. A va a ser el término que compara a la variable que tiene la mayor potencia, que es 5. 4 por 5, y c ya sabemos que es el término independiente, que es 8. Haciendo la operación interna de la raíz nos queda raíz de 324. Y afuera de la raíz, menos por menos da más. Entonces nos queda 22 más o menos la raíz de 324 sobre, que viene de multiplicar 2 por 5. Sacando la raíz cuadrada de 324 nos da 18. Entonces nos queda 22 más o menos 18 sobre 10. Y tenemos la primera solución para la ecuación. A sub 1 va a ser 22 más 18 sobre 10. Si hacemos la operación, nos da como resultado 4. Y tenemos la segunda solución, que es A sub 2. 22 menos 18 sobre 10, que es 2 quintos. A partir de ello ya podemos elaborar nuestra tabla de signos para encontrar el conjunto solución de esa desigualdad. Entonces tenemos 5 cuadrado menos 22a más 8 mayor que 0 es equivalente a tener, factorizando a menos 4 por a menos 2 sobre 5 mayor que 0. Y a partir de esto elaboramos la tabla de signos. Para elaborarla vamos a utilizar cada factor y lo vamos a igualar a 0 para elaborar nuestros intervalos y así poder evaluar la tabla de signos. Primero con este factor, a menos 4 igual a 0, despejamos a y nos queda a es igual a 4, y el segundo factor, a menos 2 sobre 5 es igual a 0, lo despejamos y nos queda que a es igual a 2 sobre 5. Ahora, para elaborar la tabla de signos, vamos a comenzar desde menos infinito y colocando en cada columna el intervalo de menor a mayor hasta llegar a más infinito. De menos infinito colocamos hasta 2 sobre 5 y de 2 sobre 5 hasta 4. Luego de 4 a más infinito. Ya tenemos los intervalos que vamos a evaluar. En la primera columna vamos a colocar un punto comprendido entre menos infinito a 2 quintos. 2 quintos tiene el valor de 0.4. Y luego tenemos de 2 quintos a 4 vamos a colocar un número y de 4 a más infinito. En la segunda fila vamos a colocar el primer factor, que es a menos 4. En la tercera vamos a colocar el siguiente factor de desigualdad, que es a menos 2 quintos. Y en la última fila vamos a colocar lo que es la desigualdad con sus dos factores, que va a ser el resultado. Entonces, desde menos infinito a 2 quintos, yo elijo un valor, puede ser cualquier término que esté comprendido en ese intervalo. Yo voy a elegir el 0. Desde 2 quintos hasta 4 yo elijo el 1. Y de 4 más infinito voy a elegir el 5. Ahora evalúo los signos comprendidos en el intervalo de menos infinito hacia 2 quintos. Evaluando con el valor de 0 tengo, en vez de a coloco 0. 0 menos 4 da menos 4. Como no me interesa el resultado sino el signo, pongo signo menos. Ahora acá, 0 menos 2 quintos es menos 2 quintos. Significa que me da como resultado un signo menos. Ahora el 1 en vez de A lo coloco y evalúo. 1 menos 4 es menos 3.
me da un resultado con signo menos. Ahora acá, 1 menos 2 quintos es un valor positivo, porque recordemos que 2 quintos es equivalente a tener punto 4. Entonces, como resultado me va a dar 0,6. Significa que el resultado es positivo. Ahora el 5. 5 menos 4 me da 1. Pongo el signo positivo y luego, al evaluar 5 en a menos 2 quintos, me va a dar como resultado un signo positivo. Ahora, por la ley de los signos, multiplico en la primera fila para determinar el signo del intervalo. Perdón, en la primera columna, multiplico menos por menos da más. Ahora en la segunda columna, del intervalo de 2 quintos a 4, menos por más da menos, y columna de 4 más infinito, más por más da más. Como la desigualdad, como ya lo vimos en las tutorías anteriores, tanto la de repaso como la tutoría número 2, la tutoría de repaso 2 como la tutoría 2 del día sábado, nos indica que la desigualdad va a ser mayor que raíz de 26. Vamos a buscar solo los intervalos donde el resultado del signo nos da positivo, que es de menos infinito a 2 quintos y de 4 a más infinito. Lo dejo con corchetes abiertos porque en estos valores la función o la inecuación no está definida. Y este resultado, esta respuesta es la solución a la desigualdad que se nos presenta en el enunciado del ejercicio. Ingeniero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tengo una pregunta en cuanto a creo que es la diapositiva anterior. No sé si puedes regresar En esta, a la pantalla de esa es la Teams que estoy anterior. viendo ahorita. Hoy sí, No, todavía no. puede ser que por la señal de internet. Puede ser sí, porque al fondo sí se ve la ventana de PowerPoint y encima se ve minimizada, se ve la de Teams. Ahorita sí. Ahí la respuesta de A sub 1 y A sub 2, la, la, eh, la tiene en signo positivo. Esa es la respuesta en positivo, pero ya en la siguiente diapositiva, la que va después de esa, los intervalos, o los paréntesis, perdón, aparecen como negativos. No, Como negativo, correcto. A menos 4 y ahí está positivo, el 4. Sí, aquí le puse negativas porque eso indica que son raíces de esa cuadrática. Entonces, por eso, cuando acá da positivo y para poderlo representar como un factor, se pone con el signo opuesto. Porque aquí tengo una igualdad. A sub 1 es igual a 4. Entonces, como yo lo quiero hacer un factor, vengo y paso el 4 al lado izquierdo. Entonces cambia de signo. A sub 1 menos 4. Entonces, por eso está acá A menos 4. Y en la O sea, respuesta 2 tengo A es igual a 2 quintos. Y también pasa al otro lado con signo negativo. en conclusión, siempre que se utilice la fórmula cuadrática, siempre se va a invertir el signo. Se va a invertir el signo si ustedes lo quieren dejar indicado como factores, como es este caso. Pero si no lo quieren dejar indicado como factores, entonces se va a mantener el signo positivo. O sea, se va a mantener el signo original que le dio en cada una de las respuestas. Ok, gracias. No sé si hay otra pregunta sobre este ejercicio. En cuanto a mí, no, ingeniero, solamente esa. Muy bien, Osvaldo, no sé si Mayra tiene alguna duda. Bueno, si no pasamos al siguiente ejemplo. Encuentra el punto medio del segmento de recta
del punto P sub 1 que es igual a tener menos 2,3 y el punto 2 que es 4, menos 2 y hay que verificar esta igualdad. La distancia del punto P sub 1 con el punto medio va a ser igual a tener la distancia del punto P sub 2 con el punto medio. Vamos a hacer un poco más grande la presentación para que se logre distinguir algunos detalles. Como se nos está hablando del punto medio, nos vamos a auxiliar de la fórmula del punto medio. Esta la estuvimos explicando también en la tutoría de repaso y vamos a auxiliarnos de que el punto medio es igual a tener la coordenada x del punto 1 más la coordenada x del punto 2 sobre 2. Esa va a ser en x y la coordenada y va a ser la coordenada y del punto 1 más la coordenada y del punto 2 sobre 2. Esta fórmula la vamos a utilizar siempre que tengamos dos puntos y se nos pide, como ya dijimos, el punto medio de ese elemento que se nos va a formar. Ahora, pero tenemos menos 2 más 4 en el caso de el numerador de x sub 1 más x sub 2 sobre 2 y en la coordenada y vamos a tener 3 que es la coordenada y del punto p sub 1 más menos 2 que es la coordenada y del punto p sub 2. Entonces nos queda 3 menos 2 sobre 2 y haciendo las operaciones nos queda como resultado en la coordenada x 1 y en la coordenada y nos va a quedar un medio. Entonces ese es el punto medio de p sub 1 con respecto a p sub 2. Ahora bien, el ejercicio nos pide obtener o comprobar esta igualdad. La distancia del P sub 1 al punto medio va a ser igual a la distancia de P sub 2 al punto medio. Para realizar y para comprobar esta igualdad nos auxiliamos de esta fórmula, distancia. Tenemos dos puntos, P sub 1 y P sub 2. Entonces para encontrar la distancia tenemos la raíz de x sub 1 menos x sub 2, es decir, la coordenada x del punto 1 menos la coordenada x del punto 2 elevado al cuadrado, más la coordenada y del punto 1 menos la coordenada y del punto 2 elevado al cuadrado. Partiendo de esta fórmula, comenzamos. Primero la diferencia entre la coordenada x para obtener la distancia del punto 1 con respecto al punto medio. El punto 1 tiene coordenada menos 2 en x y el punto medio tiene 1, entonces ponemos menos 2 menos 1 elevado al cuadrado más ahora la diferencia en la coordenada y. El punto 1 tiene coordenada y 3 y el punto medio tiene un medio, entonces ponemos 3 menos un medio elevado al cuadrado. Va a ser igual a la distancia que existe entre el punto 2 con respecto a su punto medio. Coordenada x del punto 2 cuarto menos 1 que va a ser la coordenada x del punto medio. Cuarto menos 1 elevado al cuadrado. Más ahora la diferencia de la coordenada y. Punto medio tiene coordenada y menos 2. Perdón, el punto 2 tiene coordenada y menos 2 y el punto medio tiene un medio. Entonces ponemos menos 2 menos un medio y lo elevamos al cuadrado. Haciendo las operaciones nos queda que el resultado desde el lado izquierdo es menos 3 al cuadrado más, aquí hacemos la operación 3 menos un medio es 5 medios y como está al cuadrado dejamos la potencia 2. Y en el lado derecho tenemos 4 menos 1 es 3 elevado al cuadrado más menos 2 menos un medio es menos 5 medios y se mantiene al cuadrado. Vemos de que tanto el lado izquierdo como el derecho tienen los mismos valores. Entonces concluimos que la raíz de 61 sobre 4 es la distancia del punto 1 con el punto medio. Y la distancia del punto 2 con el punto medio es de raíz de 61 sobre 4. Es decir, la distancia entre ambos puntos con respecto al punto medio va a ser igual. Por lo tanto, se cumple la igualdad que se nos pedía verificar. No sé si hay alguna duda o algún comentario en este ejercicio.
No, por mi parte no, ingeniero. Veamos este ejemplo. Tenemos la función g de x que es raíz cuadrada de 4 más x sobre 1 menos x. Y se nos pide determinar el dominio de g. Para encontrar el dominio debemos de evaluar algunas condiciones. En primer lugar, en el numerador tenemos una raíz, un radical. El radical debe de ser positivo, nunca debe ser negativo, porque si nos fijamos el índice del radical es 2, es decir, una raíz cuadrada. Entonces, si colocáramos un menos 3 en la calculadora y le queremos sacar raíz cuadrada, nos va a dar error. Entonces, en este caso, en el numerador tienen que ser números positivos, es decir, diferentes de cero, o más bien mayores que cero, mayores o iguales que cero. Y en el denominador, el número que tenga la variable x debe ser distinto de cero. ¿Por qué? Perdón, el número que nos dé como resultado acá al evaluar 1 menos x debe ser diferente de cero, porque se va a indefinir la función. Si colocamos 2 entre cero también en la calculadora nos va a dar un error, porque se indefine cualquier función. Entonces, para obtener el dominio, vamos a considerar esas restricciones. En el caso del numerador, vamos a colocar 4 más x mayor o igual a cero, para cumplir con la condición de que dentro de la raíz no pueden haber números negativos como resultado de esta función, de operar esta función. Entonces tenemos 4 más x es mayor o igual a cero. Despejando x nos queda que x va a ser mayor o igual a menos 4. Y en el caso del denominador no puede ser cero. Entonces ponemos 1 menos x diferente de cero para que no se indefina la función. Despejando nos queda menos x no es igual a menos 1. Y como acá tienen signos iguales, es decir, signos negativos, se eliminan esos signos y nos queda que x no debe ser 1 para que el denominador no se indefina. Ahora bien, como el dominio se nos está pidiendo, y recordemos que el dominio está en función de x, colocamos desde menos 4, porque aquí nos está indicando esta restricción que x va a ser mayor o igual a menos 4. Desde menos 4 y lo dejamos con corchete cerrado, porque aquí nos está diciendo que va a ser mayor o igual que menos 4, ya va incluido, hasta 1. Y lo dejamos abierto, porque la función no puede tomar el valor de 1. Unido a desde 1 con corchete abierto, porque nuevamente no podemos tomar un valor de 1 porque se indefine la función, hasta más infinito. Y ese sería el dominio de esta función con radical. Luego se nos pide encontrar el valor de la función g cuando evaluemos x igual a 5 y cuando evaluamos x igual a menos a. Para ello colocamos la función y en vez de x sustituimos por 5. G evaluado en 5 nos queda raíz de 4 más, en vez de x colocamos 5. Raíz de 4 más 5 que es raíz de 9. Y en la parte del denominador tenemos 1 menos 5 que va a ser menos 4. Sacando el 9, aplicándole la raíz cuadrada nos queda que 9 es 3. Y el denominador se mantiene. Este signo menos del denominador pasa arriba y nos queda menos 3 sobre 4. Luego, evaluando g de a, g de menos a, sustituimos, hacemos el mismo procedimiento. 4 más, en vez de x, ponemos menos a. Y en el denominador 1 menos a. En la parte del numerador nos va a quedar raíz de 4 menos a sobre 1, y en este caso tenemos menos por menos, nos va a dar un más, un número positivo. Entonces nos queda 1 más a. Así resolvemos este ejercicio. ¿Alguna duda o comentario?
No, por mi parte no. Bueno, creo que ya no está Mayrita, pero no, ingeniero. Sí, es probable que tenga este problema con la señal de internet. Sí, yo creo que sí, porque bueno, incluso yo por momentos escucho un tanto cortado y la presentación bien retardada, pero al momento se normaliza. Sí, está afectando bastante la señal de internet. Tenemos el siguiente ejemplo. Dadas las funciones y tenemos f de x, que va a ser igual a tener x cuadrado más 4x. Y tenemos g de x, que es x cuadrado menos 9. Se nos pide encontrar la suma de f más g, la resta de f menos g, la multiplicación f por g y la división f sobre g. Es decir, operaciones con funciones. Comenzamos con la suma de las dos funciones, f más g. Primero colocamos la función f, que es x cuadrado más 4x, más, porque se nos está pidiendo una suma, x cuadrado menos 9. Luego quitamos los paréntesis y procedemos a operar los signos, perdón, los términos que tengan variable similar y los términos independientes, pues también. Nos queda x cuadrado más 4x más x cuadrado menos 9. X cuadrado con x cuadrado se suma, entonces nos queda 2x cuadrado más 4x porque ya no se puede operar con ningún otro término porque no hay otro que tenga solamente variable x de potencia 1 y el término independiente de menos 9 también no se puede operar, así que solo se queda indicado. Y ahí tenemos la suma de f más g que va a ser 2x cuadrado más 4x menos 9. Ahora con la resta colocamos las dos funciones pero separadas por un signo menos. En el caso de f no se va a alterar, x cuadrado más 4x, pero en el caso de g sí, porque está antecedido por un signo menos. Menos por más da menos, menos x cuadrado. Y menos por menos da más 9. Luego operamos términos semejantes. X cuadrado menos x cuadrado se eliminan. Y solamente nos va a quedar 4x más 9. Aquí tenemos ahora la multiplicación de dos funciones. Para multiplicar lo que vamos a hacer es, tenemos f por g. Vamos a multiplicar cada término de la función f por cada término de la función g. Entonces nos queda x cuadrado por x cuadrado es x a la cuarta, porque tenemos la misma base, pero en la potencia lo que tenemos que hacer cuando tenemos la misma base es sumar las potencias. Por eso nos queda x cuarta. Ahora, x cuadrado por menos 9 es menos 9x cuadrado. Ahora seguimos con este término. 4x por x cuadrado va a ser 4x cubo. Y como este 4x es positivo y el x cuadrado también, entonces colocamos un signo más 4x cubo. Luego, más 4x por menos 9 es menos 36x. Y como vemos, acá no se puede reducir más la expresión, solamente la dejamos en orden descendente, desde la variable que tiene la mayor potencia hasta la que tiene la menor potencia. Nos queda x cuarta más 4x al cubo menos 9x cuadrado menos 36x. Por último tenemos la división de una función con respecto a otra división, f sobre g. Colocamos la función f, que es x cuadrado más 4x, sobre la función g, que es x cuadrado menos 9. Y así la podemos dejar indicada. En el caso de la última, ahí que la división, ingeniero, únicamente se tiene que dejar indicada, porque al menos ahí se pudiera eliminar el x cuadrado, ya que está dividiendo ahí, ¿verdad? Y que quedara solo 4x sobre menos 9. Sí, se puede simplificar. Sin embargo, como aquí simplemente se nos está pidiendo dejar indicada esta división,
la podemos dejar de esta forma, aunque pudiéramos también utilizar factor común para separar acá las x y bueno, acá se puede descomponer. Pero en este caso solo se nos pide hacer la operación f sobre g, solo dejarla indicada. Ok, gracias. Ahora bien, tenemos que el dominio de la suma de funciones, de la resta y de la multiplicación, como vemos acá, las expresiones algebraicas que nos han dado, el dominio van a ser los números reales, porque es un polinomio el que nos ha dado como respuesta. Entonces, si el dominio son los números reales, significa que es de menos infinito a más infinito. Pero, ¿qué pasa con esta expresión de la división f sobre g? En el caso de f sobre g, el dominio va a ser la intersección de los dos dominios, es decir, del dominio de f y del dominio de g, con las restricciones que se nos va a presentar. Recordemos de que el denominador no puede ser cero, entonces la restricción va a ser que el denominador va a ser diferente de cero. Como tenemos que el denominador es x cuadrado menos 9, colocamos que no va a ser igual a 0. Y despejando nos queda x cuadrado distinto de 9, porque este 9 pasa al lado derecho como positivo, sacamos raíz cuadrada en ambos términos, y cada vez que saquemos raíz cuadrada sabemos de que nos va a dar dos respuestas, una positiva y una negativa. Entonces nos queda, x va a ser diferente de más o menos 3. Y a partir de esto podemos determinar el dominio de la división f sobre g. Comenzando, como sabemos de que va a ser la intersección de los dos dominios, entonces comenzamos con menos infinito. De menos infinito hasta menos 3. Porque acá está un 3 positivo y un negativo, unido a de menos 3 hasta 3. ¿Por qué? Porque la restricción dice que no tiene que ser ni 3 ni menos 3, unido a desde 3 positivo hasta más infinito. Notemos de que el dominio, como repito, de esta división va a incluir los números reales, porque es la intersección de los dominios de ambas funciones. Y como vemos de que las funciones son son polinomios, significa que la función f de g, f de x y la otra función g de x, sus dominios son los números reales. Pero como se están dividiendo, es ahí donde debemos de tomar en cuenta las restricciones que existen para determinar el dominio. No sé si hay alguna duda con este ejemplo. No, no la hay. Ahora veamos el siguiente ejemplo de composición de funciones. Tenemos f de x es igual a x cuadrado más 3x menos 1. Y tenemos g de x que va a ser igual a 2x al cuadrado más 1. En la tutoría de repaso estuvimos viendo cómo se procede con la composición de funciones y aquí vamos a retomar ese tema. Y vamos a evaluar primero composición de f con g. Primero colocamos f, abrimos paréntesis y como la segunda función es g, entonces colocamos g de x. Aquí estamos indicando de que vamos a evaluar g de x en la función f. Entonces en la siguiente línea tenemos, en vez de g de x, vamos a colocar la función g, que es 2x al cuadrado más 1. Ahora evaluamos esta expresión, esta función dentro de f. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí tenemos la función f de x y en vez de la variable x vamos a colocar este binomio. Comenzando, tenemos x al cuadrado. Entonces, en vez de x colocamos 2x al cuadrado más 1 y como está acá hay una potencia al cuadrado, entonces colocamos 2x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Más, ¿por qué? Porque aquí tenemos más 3x. Colocamos 3 y en vez de x vamos a colocar 2x al cuadrado más 1. 3 por 2x al cuadrado más 1. Luego el signo menos y el 1. Menos 1. En esta parte de acá tenemos un binomio al cuadrado.
Y utilizando productos notables, nos da como resultado el cuadrado del primer término, que va a ser 4x a la cuarta, más 2 veces el primer término por el segundo, 4x al cuadrado, más el cuadrado del primer término, perdón, el cuadrado del segundo término, que es 1. Y en ese caso, en la segunda expresión, simplemente multiplicamos 3 por cada uno de los factores. 3 por 2 es 6. Y como tiene este acompañado de x al cuadrado, 6x al cuadrado. 3 por 1 es 3. Entonces más 3. Y luego menos 1. Con esto podemos ya pasar a operar términos semejantes. En el caso de 4x a la cuarta, no se puede operar con otro término porque no hay ningún otro valor que tenga la variable x a la cuarta. 4x a la cuarta, de aquí podemos hacer la operación 4x al cuadrado más 6x al cuadrado nos va a dar 10x al cuadrado. 1 positivo con menos 1 se elimina. Y acá solo nos va a quedar el valor de 3. Entonces la composición de la función f con g evaluada en la variable x va a ser igual a 4x a la cuarta más 10x al cuadrado más 3. Ahora vamos a hacer la composición de g con f. Es decir, vamos a invertir, en vez de evaluar la función g en f, ahora vamos a evaluar la función f en g. Tenemos g composición de f es igual a g de f de x. Colocamos g y en vez de f de x vamos a colocar la función que tenemos, que es x cuadrado más 3x menos 1. Ahora, este f de x se evalúa en g. ¿Cuánto vale g? 2x al cuadrado más 1. Colocamos un 2 y en vez de x al cuadrado vamos a colocar x al cuadrado más 3x menos 1 elevado al cuadrado, es decir, la función f de x elevado al cuadrado. Luego más 1. Dejamos más 1 acá. Aquí mantenemos el 2 como constante y evaluamos x al cuadrado más 3x menos 1 al cuadrado. Y aquí lo podemos ver que x al cuadrado más 3x menos 1 al cuadrado es multiplicar 2 veces ese trinomio. Lo voy a extender para que se logre visualizar. Tenemos x al cuadrado más 3x menos 1 al cuadrado va a ser igual a tener 2 veces esa expresión, ese trinomio. Entonces vamos a multiplicar cada uno de los tres términos de la primera expresión por cada uno de los términos de la segunda. X al cuadrado por x al cuadrado es x a la cuarta. De ahí tenemos x al cuadrado por 3x es 3x al cubo. X al cuadrado menos 1 va a ser menos x al cuadrado. Luego 3x por 3x al cuadrado es 3x al cubo. 3x por 3x va a ser 9x al cuadrado. Notemos que el signo que le voy colocando es la multiplicación de la ley de los signos de cada uno de los términos. Luego 3x menos 1 es menos 3x. Ahora con el tercer término, menos 1 por x al cuadrado es menos x cuadrado, menos x al cuadrado. Menos 1 más 3x es menos 3x. Y por último, menos 1 por menos 1 da más 1. Operando términos semejantes, vemos que x a la cuarta no se puede reducir, no se puede sumar porque es el único que tiene esa potencia. 3x al cubo se puede sumar con este 3x al cubo, entonces nos queda 6x al cubo. Luego acá tenemos menos x al cuadrado y acá tenemos menos x al cuadrado, ya son 2x al cuadrado. Y acá tenemos 9x al cuadrado, entonces 9x al cuadrado menos 2x al cuadrado es 7x al cuadrado. Por último tenemos menos 3x
por menos 3x, es decir, acá tenemos menos 3x y acá también menos 3x, nos da menos 6x. Y en el caso del 1, el término independiente no se puede reducir, ni se puede sumar, entonces colocamos más 1. Ya que hemos encontrado ¿qué equivale? X al cuadrado más 3x menos 1, lo colocamos acá y ahora lo vamos a multiplicar cada uno de los términos por el 2. 2 por x a la cuarta es 2x a la cuarta. 2 por 6x al cubo es 12x al cubo. 2 por 7 al cuadrado es 14x cuadrado. 2 por menos 6x es menos 12x. 2 por 1 es más 2. Luego le colocamos más 1. Y haciendo las operaciones para simplificar, vemos que 2x a la cuarta se mantiene, también 12x al cubo, 14x al cuadrado también, menos 12x también, pero acá 2 más 1 es el único que se puede operar, nos da como resultado 3. Y ahí tenemos la composición de g con f, que es 2x a la cuarta más 12x al cubo, más 14x cuadrado menos 12x más 3. Notemos de que la composición que obtuvimos de f con g es diferente a la de g con f. Así que a la hora de evaluar en un ejercicio, si se nos pide evaluar la composición de f con g y luego g con f, no nos va a dar el mismo resultado. No sé si hay alguna duda en este ejemplo. No, ingeniero. Pasemos al siguiente ejemplo. Encuentra la ecuación de la recta que pasa por el punto 5,7, que es paralela a la recta 6x más 3y igual a 4. Luego busque la ecuación de la recta perpendicular que pasa por el mismo punto. Entonces se nos está pidiendo encontrar una recta paralela y una recta perpendicular que pase por el punto 5,7 y que sea paralela con respecto a 6x más 3y igual a 4 y que sea perpendicular también con respecto a esa recta. Lo primero que hay que hacer es expresar la recta 6x más 3y igual a 4 de la forma de la forma pendiente intersección. Esta es la forma pendiente intersección, y igual a mx más b. Y aquí tenemos esta recta, entonces lo que vamos a hacer es despejar y. Pasamos 6x al otro lado y nos queda 4 menos 6x. Y acá como nos queda 3y y como debemos despejar y, pasamos a dividir 3. Nos queda 4 menos 6x sobre 3. Aquí tenemos una resta con denominador similar, lo que significa que 4 sobre 3 se puede descomponer y queda 4 sobre 3 menos 6x sobre 3, que es igual a tener 2x. Y como está antecedido de signo menos, nos queda y es igual a 4x menos 2, perdón, y es igual a 4 sobre 3 menos 2x. Y aquí ya tenemos la forma de la pendiente intersección. Ahora bien, como al principio se nos está pidiendo encontrar una recta que sea paralela al punto, que sea paralela y que tenga el punto P con la coordenada 5,7. Debemos de encontrar la manera de formar esa recta, esa ecuación de recta. Notemos que en esta expresión de la punto pendiente, aquí podemos sacar dos valores. Primero, la pendiente de esta recta. La pendiente va a ser el valor que acompaña a x, que es menos 2. Entonces le vamos a llamar a esta pendiente m sub 1, que va a ser igual a menos 2.
Y tenemos que B es el punto de corte con respecto al eje Y, que va a ser igual a tener acá cuarto tercio, que es el término independiente. Aquí tenemos B es igual a 4 tercios. Partiendo de lo anterior, para encontrar la recta o la ecuación de la recta que sea paralela a esta recta 1, la pendiente de esa recta que vamos a encontrar o de esa ecuación de recta debe ser igual a la pendiente que acabamos de obtener acá, m sub 1. Y además vamos a utilizar la ecuación punto pendiente con el punto 5,7 que ya nos da el ejercicio, porque dice que la recta paralela debe pasar por ese punto, la recta que vamos a obtener. Entonces, si la condición para que dos rectas sean paralelas es de que sus pendientes sean iguales, tenemos m sub 1 de la recta original del ejercicio va a ser igual a m sub 2, que va a ser la nueva recta que vamos a encontrar y que va a ser paralela. Entonces, m sub 1 igual a m sub 2 va a ser igual a menos 2. De ese menos 2 viene de esta parte de acá. Ahora, para encontrar la ecuación de la recta paralela que pase por este punto, 5,7, nos auxiliamos de la ecuación punto pendiente, que es igual a tener y menos y sub 1 es igual a m, factor de x menos x sub 1, donde m es la pendiente de la recta paralela a la recta 1, es decir, esa recta 1, y y sub 1 y x sub 1 va a ser el punto por donde pasa esa recta paralela, que es 5,7. Sustituyendo nos queda y menos 7 en y sub 1 es igual a tener menos 2 de la pendiente, factor de x menos x sub 1, que es 5. Aquí multiplico menos 2 por x es menos 2x. Menos 2 por menos 5 es más 10. ¿Por qué? Por menos da más. Y este 7 para despejar la ecuación, porque la voy a dejar de la forma mx más b, es decir, de la ecuación pendiente intersección, nos queda menos 7 pasa al otro lado y se opera con 10. Menos 2x más 10 más 7 nos da menos 2x más 17. Y como la voy a dejar expresada en la forma pendiente intersección, entonces la respuesta de la recta que va a ser paralela a la recta que nos da el ejercicio es y igual a menos 2x más 17. No sé si hay alguna duda hasta este momento. Y después pasamos a calcular la recta perpendicular a la recta 1 que nos da el ejercicio. Pues no, hasta esa parte no. Entonces, ya dijimos de que para encontrar una recta paralela, las pendientes deben de ser iguales. Ahora, para encontrar una recta perpendicular, se debe cumplir la siguiente condición, que la pendiente 1 de la recta 1 debe, al multiplicar por la pendiente 2 de la recta que vamos a encontrar ahora, debe ser igual a menos 1. Luego de esta condición, también debemos de auxiliarnos de la ecuación punto pendiente y utilizar el punto 5,7. ¿Por qué vamos a utilizar el mismo punto? Porque el ejercicio dice que vamos a encontrar una recta paralela, una ecuación de recta paralela y otra ecuación de recta perpendicular que pasen por el mismo punto, que es 5,7. Entonces, primero vamos a evaluar la condición para que una recta sea perpendicular con respecto a otra, que es la multiplicación de sus pendientes es igual a menos 1. Como necesito hallar la pendiente de la recta perpendicular, o sea, es decir, la pendiente de la recta número 2, porque la pendiente 1 ya la tengo, que es menos 2. Entonces despejo, m sub 2 va a ser igual a menos 1 sobre m sub 1.
Y esto va a ser igual a tener menos 1 sobre, como sabemos de que m sub 1 es menos 2, entonces coloco menos 1 sobre menos 2. Y menos entre menos nos da más. Por lo tanto, la pendiente de la recta que necesito encontrar es 1/2. Ahora utilizo la ecuación punto pendiente para encontrar la recta perpendicular a la recta número 1 que me dio el ejercicio. Ya sabemos de que la ecuación punto pendiente es y menos y sub 1 es igual a m sub 2 por x menos x sub 1. Tanto en y sub 1 como en x sub 1 voy a sustituir por el punto 5,7 y me queda y menos 7 es igual a m sub 2 es 1/2. Pongo 1/2 por x menos x sub 1 es 5. Y ahora multiplico 1/2 por x y por menos 5. Me da como resultado 1/2 de x menos 5/2. Y en el lado izquierdo mantengo y menos 7. Despejo 7, aquí está negativo, pasa a sumar. Y me da como resultado y es igual a 1/2 de x menos 5/2 más 7. Estos términos independientes se pueden operar. Menos 5/2 más 7 es 9/2. Y por lo tanto, la ecuación de la recta perpendicular al punto 5,7, que va a ser perpendicular a la recta 1 que me daba el ejercicio, va a ser y es igual a 1/2 de x por 9/2. El procedimiento es similar a encontrar la ecuación de la recta paralela, con la diferencia es con la condición de las pendientes, porque luego se utiliza ya la ecuación punto pendiente, pero en la pendiente de las rectas, ya sea paralela o perpendicular, sí hay que tener cuidado. Esa es la parte que cambia a la hora de hacer los cálculos. No sé si hay alguna duda o algún comentario. No, ingeniero. Bueno, entonces veamos el siguiente ejemplo. Determinar el valor numérico de k para que las rectas, y tenemos aquí la primera recta, 5x más ky menos 3 igual a 0, y la segunda recta, y es igual a menos 3k por x más 1, sean paralelas o sean perpendiculares. Entonces vamos a determinar ese valor de k. Primero lo que vamos a hacer es utilizar la recta 1 y vamos a despejar en función de y para utilizar la ecuación pendiente intersección, porque recordemos de que para que sean paralelas sus pendientes deben de ser iguales. Entonces tenemos recta número 1, 5x más ky menos 3. Despejando y nos queda, aquí este menos 3 pasa a sumar 3 y este 5x pasa a restar 3 menos 5x. Y luego, como acá tenemos k acompañando a y, despejamos de un solo y nos queda 3 menos 5x sobre k. Como es una resta de dos expresiones que tienen el mismo denominador, podemos separar cada uno de los términos. Nos queda 3 sobre k menos, por este signo menos, 5x sobre k. Y ya tenemos aquí la expresión de acuerdo a la ecuación pendiente intersección, que es y igual a mx más b. Y tenemos la segunda recta, y igual a menos 3kx más 1. Aquí ya está despejada y. Fácilmente podemos determinar la pendiente de la recta sub 2, que es menos 3k. X no se toma en cuenta porque es la variable de la ecuación de la pendiente intersección. Y en ese caso de la recta 1, tenemos que la pendiente es la que acompaña, el valor que acompaña la variable x, que es menos 5k, menos 5 sobre k. Como ya dijimos de que para que las rectas sean paralelas se debe cumplir que las pendientes sean iguales. La pendiente 1 me dio menos 5 sobre k y la pendiente 2 menos 3k. Así que las voy a igualar. En este lado tenemos k como denominador y aquí como numerador. Debemos despejar k para obtener el valor de k. Pasamos este k que está dividiendo a multiplicar y nos queda, en este caso nos va a quedar k al cuadrado, pero este menos 3 lo podemos pasar de una sola vez al dividir.
Entonces, aquí en esta línea nos queda ya como resultado menos 5 sobre menos 3 es igual a tener k por k es k al cuadrado. Luego, menos entre menos da más. Y como tenemos acá una potencia 2, sacamos la raíz para eliminar esa potencia, tanto del primer término como del segundo. Nos queda k es igual a la raíz de 5 sobre 3. Por lo tanto, para que las dos rectas sean paralelas, como ya tengo las ecuaciones de las rectas, simplemente sustituyo el valor de k en cada una de las rectas. Y ahí ya me queda indicado que esas rectas van a ser paralelas. Aquí tengo 5x más ky, en vez de k voy a poner raíz de 5 sobre 3. Por y menos 3 es igual a 0. Como debo dejar la recta en función de la ecuación pendiente de intersección, voy a despejar y. Entonces me queda raíz de 5 sobre 3 de y este menos t pasa al otro lado a sumar y 5x pasa a restar. Raíz de 5 sobre 3 por y va a ser igual a tener 3 menos 5x. Esta es la raíz, pasa a dividir la expresión. Entonces nos queda 3 menos 5x sobre la raíz de 5 sobre 3. Esta expresión la podemos dividir en dos términos, porque tienen el mismo denominador. 3 sobre raíz de 5 sobre 3 menos 5x sobre raíz de 5 sobre 3. Si nos fijamos acá, tenemos una raíz que tiene una fracción interna. Para no dejarlo como como fracciones, las dos expresiones, pasamos esta raíz a la parte del numerador. Y para que no se afecte la raíz y no ponerle una potencia inversa, es decir, una potencia negativa, voy a invertir las fracciones que están adentro de la raíz. Entonces tengo acá 3 por, invierto acá la fracción 5 sobre 3, lo paso a 3 sobre 5. Entonces me queda 3 por la raíz cuadrada de 3 sobre 5 menos, hago el mismo procedimiento, 5 por, invierto el orden del numerador y denominador de la raíz para que se multiplique por 5. 5 por raíz cuadrada de, en vez de 5 tercios, pongo 3 sobre 5 por la variable x. Y aquí dejo indicada esta ecuación con el valor de k que me garantiza que va a ser paralela a la recta 2. La recta 2, como ya tenemos acá despejada y es igual a menos 3k por x más 1. En vez de k voy a poner raíz de 5 sobre 3. Algo muy importante, acá sí voy a dejar raíz de 5 sobre 3 y no lo voy a invertir como lo hice en esta expresión, porque en esta parte estaba como denominador, pero acá está multiplicando como un numerador, por lo tanto lo dejo de la expresión original, que es raíz de 5 sobre 3. Entonces me queda y es igual a menos 3 por la raíz de 5 sobre 3 por x más 1. Y aquí ya tengo dos rectas que van a ser paralelas luego de haber obtenido el valor de k, el valor numérico de k. No sé si hay alguna duda en este procedimiento. No, ingeniero. Muy bien, y Mayra, no sé si tiene alguna duda en este procedimiento. Me había quedado sin señal, ingeniero, un poco nada más. Mire de este ejercicio. Bueno, no hay problema. De todos modos, como queda la grabación, ahí pueden ver todo el procedimiento. Ahora veamos la segunda parte del ejercicio, porque nos indican de que debemos de hallar el valor de k
de tal manera que ambas rectas sean paralelas o sean perpendiculares. Para que dos rectas sean perpendiculares, se debe cumplir la siguiente condición, que la pendiente de la recta 1 por la pendiente de la recta 2 va a dar como resultado -1. Y aquí ya obtuvimos el valor de las pendientes, cuando dejamos cada una de las rectas en función de la ecuación pendiente-intersección. Sabemos que la pendiente 1 es -5 sobre k y la pendiente de la recta 2 es -3k. Entonces multiplicamos, sustituimos la condición para que dos rectas sean perpendiculares y ponemos -5 sobre k por -3k. Tiene que ser igual a -1. Tanto la k del denominador de la primera pendiente como de la segunda se van a eliminar, porque acá está de numerador y aquí de denominador. Entonces nos queda -5 por -3 es 15. Pero 15 es diferente de -1. Como vemos, no se cumple esa condición para que las dos rectas sean perpendiculares. Por lo tanto, se concluye que las rectas no pueden ser perpendiculares. No sé si tienen algún comentario en esta parte del ejercicio. En lo personal no. No, ingeniero. Bueno, con esto llegamos ya al final de la tutoría número 3 y les recuerdo de que deben estar pendientes del material de la plataforma. Y por el momento esto es todo.